Estás escuchando Café con Luber, con la conducción de María José Lubertino. Toda la actualidad con una mirada diversa y feminista. Café con Luber, por Radio Sónica. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas somos varias las que ya no se conforman, no callamos, escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de existir en la memoria. Hola, ¿cómo están? Bueno, una semana más con muchos temas, pero hoy un programa súper especial de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, junto con la Red de Defensoras del Ambiente y el Buen Vivir. Vamos a estar haciendo durante 3 de estos lunes programas que tienen que ver con nuestras escuelas ecofeministas de abogacía comunitaria que vamos a hacer en todo el país, pero en particular ahora en el mes de julio en Santiago del Estero, en Salta y en Catamarca. 3 provincias que sin duda están siendo diezmadas en su buen vivir y en su naturaleza por los modelos extractivistas. Así que bueno, en el programa de hoy tenemos 4 invitadas muy especiales. Nos acompaña en primer lugar, muchas gracias a las 4, Florencia Gómez. Ella es abogada, experta en política de tierras rurales, es consultora internacional en temas ambientales y de derechos humanos y actualmente es directora de Relaciones Institucionales en el CEPAS, que es una asociación civil, y fue secretaria de Política Ambiental y Recursos Naturales del Ministerio de Ambiente de la Nación, cuando existía, y la primera directora del Registro Nacional de Tierras Rurales. Bienvenida, Florencia. También nos acompaña Vanina Picardo. Ella es abogada por la Universidad Nacional de Córdoba, cordobesa. Trabajó como directora legal de la organización Techo del 2015 al 2020. Y desde el 2021 integra el grupo promotor de la Red Argentina de Abogacía Comunitaria en representación de nuestra ONG amiga ASIG. También nos acompaña María José Venancio, abogada feminista, militante de derechos humanos e integrante de la PDH Regional Santiago del Estero. Y por último, y no menos importante, también va a estar con nosotras Jimena García Batán. Ella es licenciada en Gestión Ambiental, becaria doctoral de la UNCE, miembro del equipo de Ecología Política del INDES, de la Facultad de Ciencias Sociales, supongo yo, porque no, de Humanismo y Ciencias Sociales, de la UNCE y del CONICET, y fue integrante del colectivo de comunicación socioambiental La Voz de la Pacha. Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, primero me gustaría, nosotros hemos hecho escuelas ecofeministas durante estos años, varios años, con el apoyo del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades. Son escuelas ecofeministas populares que tienen por objeto el empoderamiento jurídico comunitario y trabajamos desde esta perspectiva ecologista y feminista. Ya trabajamos en Chaco con mujeres campesinas, indígenas y defensoras ambientales, trabajamos en Jujuy, trabajamos en la ciudad de Buenos Aires y tenemos un desarrollo con nuestros nodos de la red ecofeminista y con la red de defensoras del ambiente y del buen vivir en todas las provincias de la Argentina. Ustedes pueden seguirnos en las redes sociales y les vamos contando las fechas y las actividades en cada nodo, pero ahora nos vamos a focalizar en el mes de julio en 3 escuelas ecofeministas de abogacía comunitaria que tendrán por objeto dar alguna serie de talleres, sobre todo para estudiantes de derecho, abogados, abogadas y sobre todo poblaciones rurales, poblaciones indígenas y sobre todo para las personas que estén interesadas en hacer crecer nuestros nodos en estas 3 provincias. Así que bueno, en principio vamos a pedirle a nuestra amiga de ASIG que nos cuente un poco qué es esta red de abogacía comunitaria que funciona a nivel nacional y que ya van varios años que van haciendo distintos proyectos en distintas provincias. Así que Vanina Picardo, contanos un poco qué es la abogacía comunitaria, como ustedes la ven.
Hola, bueno, buenas buenas tardes. tardes. Gracias Gracias por la la invitación y invitación y por por también a las las conectadas y conexiones que nos y estén las escuchando. Eh, bueno, es un placer, ¿no? Un gusto poder hablar de la red, de la RAC, como abreviamos. Así que cuando María José nos dio la invitación fue como una alegría porque uno de los principales objetivos que tenemos desde la red es justamente que se conozca más de este campo disciplinar, de este campo que creemos que está en construcción, ¿no? Que hay mucho recorrido y mucho para recorrer. Ahí nosotros desde el 2021, que fue cuando formalmente, digamos, lanzamos esta red, bueno, nos propusimos varios objetivos y uno de ellos es, ¿no? Como generar comunidad entre abogados y abogadas que creemos que hay otra forma distinta de ejercer el derecho, de aprenderlo, de enseñarlo también, de utilizarlo y sobre todo de ponerlo al servicio, ¿no? de las comunidades más vulnerabilizadas hoy, especialmente en nuestro país. Es una idea que, bueno, se venía conversando hace muchísimos años entre distintos actores y creo que en distintas partes del país, ¿no? La necesidad de un espacio de profesionales del derecho o también de otras áreas, porque creo que la abogacía comunitaria no es algo exclusivo solo de abogados y abogadas, de contar con un espacio de intercambio, de contar con un espacio de aprendizaje mutuo, de poder compartir experiencias y sobre todo de lucha, que también es muy necesario. Entonces, bueno, se venía conversándose bastante, creo que por ahí lo que hicimos las organizaciones que impulsamos esto fue, bueno, finalmente sentarnos y decir, bueno, le demos forma, armemos un espacio. Y bueno, trabajamos durante el 2020 y en el 2021 formalmente la lanzamos. Hoy en el grupo promotor está ASIG, que es la organización para la cual yo trabajo. Está Fundeps, está Techo, está SUMEC, REPAD, Andes y Capibara, que son las organizaciones que como dimos impulso. Y bueno, como decía, ahí en el 2021, 2020 y 2021, tras varias conversaciones, decidimos crear este espacio, ¿no? Con esos objetivos, generar una comunidad donde podamos compartir experiencias, donde podamos conversar e intercambiar sobre otras maneras de enseñar, de aprender y de usar el derecho y sobre todo poniendo en el centro de la escena hoy a las comunidades que más derechos vulnerabilizados tienen. Que bueno, eso ahí en general, no sé si por ahí para no monopolizar tanto la palabra, vos me querés ir Sí, sí. consultando. Quería preguntarte, Florencia Gómez, bueno, vos fuiste allí importante funcionaria en el Ministerio de Ambiente. em, ¿Por qué es tan importante fortalecer ahora estos vínculos desde la sociedad civil ante el desmantelamiento de las políticas públicas en temas ambientales, en temas de género? Justamente estamos asistiendo a un momento en el cual han desaparecido el Ministerio de Ambiente, desaparecido el Ministerio de las Mujeres. Esta semana, ayer, o anteayer, nos enteramos también de que lo último que quedaba del Ministerio de las Mujeres, que era el área de violencia de género, la terminaron defenestrando, renunció su titular, y esto también nos afecta porque, bueno, las defensoras ambientales, las mujeres indígenas, las mujeres campesinas sufren muchísima violencia. ¿Cómo imaginás esta etapa en la cual este desmantelamiento de algunas políticas públicas que eran tan importantes para este trabajo, cómo imaginás que nos organicemos y trabajemos en esta etapa desde la sociedad civil? Bueno, quizás por ahí, y esto quizás es como una especie de, en base a la experiencia, ¿no? La experiencia personal, que un poco por ahí es mi camino. Y lo que creo es que en estos tiempos aciagos, en estos tiempos también de negacionismo, ¿no? De la cuestión ambiental, del cambio climático, digo, cuando han salido a decir en algunos medios que era mentira que las mujeres no sufrían mayoritariamente los efectos del cambio climático, lo cual está probado, hay informes incluso de Naciones Unidas, sin ir más lejos, el ejemplo de las niñas que no les enseñan a nadar y entonces se ahogan más niñas que niños, o las niñas que no saben trepar a los árboles, entonces ante inundaciones
se ahogan más niñas que niños, digo, eso es una realidad, ¿no? Y me parece que la construcción de redes, el fortalecimiento a nivel horizontal, es lo que nos salva, me parece, ¿no? O por lo menos es lo que nos va a permitir resistir de una manera más ecuánime cuando las afrentas son disímiles, porque la realidad es que las mujeres cada vez están más aisladas. De hecho, la violencia climática, la violencia ambiental y la violencia de género tienen esta característica de que suceden en lugares aislados, ¿no? Lugares alejados, digamos, donde es más difícil construir redes y acompañar, digamos, a quienes ven vulnerados sus derechos. Principalmente, a mí me parece una cuestión que también no es menor, que, por ejemplo, todo este desfinanciamiento y vaciamiento que está sucediendo en el Estado afecta a los y las más desprotegidas, pero también tiene que ver, por ejemplo, una cuestión que no se habla demasiado, que es el tema del vaciamiento del ENACOM, digo, la falta de conectividad. La conectividad ha sido una herramienta para salirse a veces o avisar de situaciones de violencia de género y también de cuestiones de violencia ambiental. O sea, cada vez que hay una violación de derechos humanos, un desmonte, una foto, el poder mandar un WhatsApp con algún lugar de señal, es fundamental, o el lugar para poder, digo, esas cosas de fiscalización ambiental in situ que se hace desde la ciencia ciudadana, decir, che, hay un vuelco de cianuro en este lugar, en este río, o en este río hay un efluente que está causando tal daño. Es fundamental tener conectividad, ¿no? Y ese ha sido otra de las falencias, de los vaciamientos que están sucediendo. Así que creo sobre todo en este armado de red horizontal, de cuidarnos mutuamente, porque no es menor también que como organizaciones de la sociedad civil nos está pasando. El otro día hemos tenido un taller previo al lanzamiento de los observatorios de Escazú, y cuando una organización comenta que se les había caído el sitio, otros habían dicho que se les había hackeado, la otra también, y de pronto éramos 6 organizaciones que estábamos diciendo que se nos habían caído los sitios, ¿no? Los sitios web. Entonces, eso es violencia digital contra las organizaciones y eso es un acallamiento de nuestras voces. Así que bueno, fortalecernos hacia nosotros, ¿no? Y remontar de estos aprendizajes, incluso a nivel regional, de estos procesos de retroceso en materia de derechos, me parece. Ahora vamos a volver a hablar del observatorio y de la RAC, pero quiero empezar a aterrizar un poco en una de las escuelas que vamos a hacer en Santiago del Estero. Y bueno, ya las tonadas nos dan cuenta de las diversidades y me alegra mucho que estemos todas de distintos puntos del país en estos programas, porque esa es la idea, que sea bien federal. Y por eso le quiero preguntar a Jimena García Batán, que está en Santiago, y es licenciada en gestión ambiental. ¿Qué es el extractivismo en general en la Argentina, los principales problemas ambientales y qué está pasando en particular en Santiago del Estero? ¿Cuáles son los problemas a los que vamos a ir a trabajar y ayudar para empoderar jurídicamente en derechos humanos y en derecho ambiental a la gente en esos territorios? ¿Qué está pasando en Santiago? Contanos un poquito. Bueno, María José, hola a todas y a todos los que están del otro lado también. Bueno, las actividades extractivistas tienen que ver, ¿no?, con todas estas actividades de estas ideas de progreso, de desarrollo económico, que vienen principalmente a extraer desde la visión de recursos naturales de nuestros bienes comunes en realidad, y que vienen a acaparar, ¿no?, a acaparar nuestros espacios, nuestros territorios, a transformarlos, a contaminarlos, vienen a apropiarse, a reubicar, ¿no? Vienen muchas veces y en su gran mayoría a imponerse con mucha violencia hacia los territorios, hacia las comunidades, no respetando principalmente ni desde el contexto más socioecológico, ni tampoco desde lo cultural, ¿no? Entonces, se generan muchas desigualdades
¿no? Estas desigualdades ambientales que van generando injusticias, sobre todo cuando se generan conflictos que empiezan a manifestarse de alguna manera, y bueno, ahí entran en juego diferentes actores, en los cuales es fundamental, ¿no?, que empiezan a surgir estas redes que sean así federales, como dices vos, para poder manejar desde diferentes escalas el poder hacer llegar la justicia hacia los diferentes sectores, ¿no?, que están cada vez más marginalizados, y sobre todo cuando avanzan políticas tan neoliberales y tan de ultraderecha que vienen con tanta violencia y a quitar derechos, sobre todo, como los derechos humanos, los derechos ambientales, que ya habíamos logrado durante todos estos años, y que con todo esto vienen a querer hacer un retroceso, y que también quita la mirada, ¿no?, hacia lo importante y hacia los avances en cuanto, o pareciera por lo menos, no queremos creer que eso va a suceder, pero bueno, sí también las prioridades empiezan a cambiar. Por eso creo que para poder estar sostenidos sobre un camino, una ruta, ¿no?, de viaje para poder seguir, estas redes que tejen, ¿no?, y que nos sostienen son súper importantes. Particularmente en Santiago del Estero, bueno, históricamente han habido muchos procesos de transformación territorial, muchos conflictos por el tema de el despojo y acaparamiento de las tierras, principalmente, primero, bueno, para desmonte, y para, sobre todo en los últimos años y décadas, en el avance del agronegocio, con la tecnificación de estos procesos, pero también tenemos, bueno, procesos de acaparamiento de tierras y de espacios para poder acceder al agua, ¿no? Porque en un contexto de tanta escasez hídrica como Santiago, en un territorio tan grande, también es un problema muy grande que lleva a que empiecen a surgir muchos conflictos y juego de intereses, ¿no? Que están vinculados a, bueno, el acceso al agua, al regadío, y que empiezan a quitar también el acceso a las poblaciones para poder tener agua potable. Bueno, ni hablar de la contaminación por justamente el uso de agrotóxicos, ¿no? Esto que hablábamos de la contaminación por el avance de estos modelos. Pero también tenemos problemas que son de temas más urbanos, como el tema de la basura, como también la transformación territorial urbana a través del avance inmobiliario, es otro proceso de transformación. Se avanza también para obras de infraestructura, avanzando sobre los bosques, ¿no?, que están alrededor y que son sostén, ¿no?, de cuencas, como por ejemplo los principales ríos de la capital, ¿no?, que es sobre donde más está avanzando el proceso de transformación inmobiliaria. Después tenemos el tema, bueno, como decía hace rato, el tema de la deforestación, que sigue creciendo. De hecho, en los últimos informes el sistema de alertas tempranas dicen que durante el 2023 han habido aproximadamente unas 2.000 y algo más de alertas, unas 2.010 alertas y una superficie de 39.631 hectáreas deforestadas o con algunos problemas por incendio, ¿no? Es un tema que siempre preocupa en Santiago del Estero, y después no dejar de lado proyectos y emprendimientos que todavía no podemos medir las consecuencias, como es el Plan Director de la Región Hídrica de los Bajos Submeridionales, que es un proyecto que involucra a 3 provincias, que son Santiago del Estero, Chaco y Santa Fe, canalizando y transformando zonas de humedales para poder avanzar con el territorio, bueno, para la expansión de la agricultura.
Y también un problema que viene hace rato, que estamos viendo que tiene algo de resonancia, pero más bien nacional y no tanto local, como es el revestimiento del Canal de la Patria, en el cual los pobladores vienen denunciando que hay muchas muertes de fauna, sobre todo silvestre, pero también domiciliaria y de crianza de los pobladores de esa zona, y que es un tema a atender, ¿no? que ha tenido algo de trascendencia nacional, donde algunas ONGs han acompañado a estos vecinos investigadores, pero también es importante saber que hay que tomar medidas que van que traigan una solución, porque realmente es ya un grave problema ambiental para Santiago, y fundamentalmente todos estos ejes, me importa decirlo porque me parece importante, es que cuando uno quiere, y entrando un poco, ¿no? También en el tema del acuerdo de Escazú, que si uno quiere tener información pública sobre estas cuestiones, hay como grandes dificultades, ¿no? En temática de salud, cuando uno tiene que investigar o preguntar cómo están las denuncias respecto a problemas, por ejemplo, de fumigaciones, para poder saber, ¿no? qué estadísticas hay sobre el tema. Es muy difícil acceder a ese tipo de información o a una evaluación de impacto ambiental como estas obras tan grandes que se están implementando, ¿no? Ahí como para tener un pantallazo. Son muchos temas, pero vamos a tratar en nuestro humilde taller de abarcarlos varios, o por lo menos acceder a transmitir, compartir herramientas que ayuden a acceder a la información, a acceder a la justicia y sobre todo a proteger a defensores y defensoras ambientales. Le quiero dar la palabra a María José Venancio. Ella es de APDH Santiago del Estero y va a ser nuestra docente coordinadora de este taller allá. María José tiene una larga trayectoria en juicios, en causas que tienen que ver sobre todo como abogada del MOCASE. Contanos un poco, María José, digamos, cómo te imaginás que podemos ayudar y que podemos en estas redes contribuir entre todos y activar un poco los resortes. Vos también sos parte del Observatorio de Derechos de Escazú y estás en todos estos temas. ¿Qué imaginás que podemos hacer, la convocatoria, cómo podemos sumar a contribuir a hacer visibles estos problemas y tender manos que tanto hacen falta para buscar soluciones? Bueno, hola a todas. Pido disculpas por mi voz. Pensé que hoy iba a estar bien, pero sigo con poca voz. Así que bueno, voy a hablar lo que pueda. Muchas gracias, un gusto compartir con todas, sobre todo con dos compañeras santiagueñas también, ¿no? Sí, a mí me parece también importante sumar a todo el relato, la descripción también de Jimé, que aquí hemos aprendido mucho de la resistencia de las comunidades campesinas indígenas y también de los barrios. Todas trabajamos de alguna u otra forma con comunidades aquí y como vos mencionabas, siendo abogada del MOCASE, he aprendido mucho de la resistencia. Creo que ese avance del modelo y que pretende hoy avanzar encuentra comunidades organizadas y fuertes que le hacen frente. ¿Cómo pienso que podemos ayudar, que podemos aportar? Yo creo que lo vienen repitiendo, que lo ha mencionado Flor también, que es creando redes. Es fundamental la conexión, es fundamental que no se desmantelen los organismos que facilitan la comunicación entre las comunidades. Esto que se mencionaba también cuando hay algún avance de una topadora que quiere arrasar con montes. Muchas veces ha sido muy difícil que puedan salir las comunidades porque no tienen señal, poder salir a denunciar. Y esto, a medida que ha avanzado, hemos ido generando ciertos mecanismos y dispositivos con la ayuda de la tecnología, por supuesto, se han podido frenar. Bueno, porque como dice Jimé, la alerta temprana, que no siempre funciona bien, tiene esa cantidad de llamados, imagínense la cantidad que realmente son, porque no siempre funciona bien, ¿no? Y en el medio estamos hablando de
de que se arrasan bosques y se arrasan vidas, ¿no? Y, inclusive hace no mucho una banda armada asesinó a un compañero del Mocase que estaba defendiendo su territorio. En todo este entramado de lucha, de resistencia, la abogacía nos ha servido como herramienta para fortalecer la lucha en los territorios y para llevar también la voz a otros ámbitos, ¿no? Y dar la disputa en otros ámbitos. Lamentablemente el Poder Judicial no ha estado siempre a la altura de poder defender y proteger la vida campesina, indígena y de los barrios. Se ha hecho cuesta arriba, pero se ha obtenido pequeños logros. Hace poquito, y también por el compromiso de ciertas fiscalías federales como la de Indiana Garzón, que acompaña a las comunidades en la lucha contra los agrotóxicos, se consiguió, y del fiscal Gómez de Tucumán, se consiguió un fallo de casación en el cual ordenan investigar, ¿no?, las fumigaciones, el uso de agrotóxicos de glifosato en unas comunidades indígenas aquí al sur de Santiago. Esos pequeños logros, pequeñas herramientas, sirven para fortalecer la lucha y para frenar el avance de este modelo, de este monstruo que pretende arrasar con los territorios. Y creo que, bueno, generar estos encuentros, el de hoy, los que podamos generar con la escuela ecofeminista, nos va a ayudar en ese camino. Mientras las escucho hablar con la tonada y todo, voy a parecer Mirta hablando de Villa Cañas, pero mi origen familiar materno también es de Santiago del Estero, porque soy Lubertino Beltrán, y entonces la verdad que siempre me he preocupado mucho y estoy conectada con esta historia porque, bueno, siento que en algún punto también tiene que ver con mi historia personal y mi ancestralidad está ahí en sus tierras, ¿no? Cuando yo fui diputada nacional, hicimos la intervención a Santiago del Estero y las cosas que describen son las mismas que veíamos en el año 2003. En el año 2003 mataban a gente del Mocase y todavía el extractivismo no había cobrado el mismo volumen que tiene hoy, pero no puedo dejar de preguntarte, María José, vos que estás allí, los resortes institucionales funcionan, o sea, se puede pedir informes y el Ejecutivo contesta, decís que el judicial no está a la altura de las circunstancias, en casi ningún lugar del país lo está, pero digo, hay mecanismos institucionales que distingan un poco esta situación. Yo creo que no hay conciencia ambiental por parte de los tres poderes del Estado, pero por lo menos me preocupa esto que decís de una banda armada y un asesinato conectado con esto. Hay investigación, la justicia está investigando este tema. Quisiera saber cómo funciona lo institucional en este momento, qué es lo que vos ves. Sí, respecto a las bandas armadas, hay denuncias, los procesos judiciales sí avanzan. De hecho, ahora está detenido el empresario, porque las bandas armadas son financiadas por empresarios y que no son de esta provincia en general. En el caso de Cristian Ferreira también estuvo detenido el empresario, no se llegó a una condena por esta perspectiva del Poder Judicial, pero ahora en el último asesinato también está hoy detenido el empresario, que es una persona de Córdoba. En mi caso, nosotros de las organizaciones con las que he trabajado no hemos realizado, la verdad, pedidos de información pública. Sí, y estamos, bueno, a través de denuncias, procesos penales y procesos civiles. Repito, no siempre han estado a la altura de lo que uno solicitaba y de pedir. En la materia probatoria, por ejemplo, en el tema ambiental, producir las pruebas es muy difícil y lamentablemente no hay formación en los operadores judiciales para aplicar el principio precautorio o para manejarse con cualquier principio del derecho ambiental. En el caso de los agrotóxicos hemos tenido que recurrir al INTA de Balcarce en su momento. Ahora no sabemos con esto del desmantelamiento cómo estará funcionando. Y esas son las herramientas con las que hemos contado. Después los resortes institucionales, depende. Podemos decir que en materia de bosques es muy difícil conseguir que frenen los desmontes del área que realmente corresponde. Hay que recurrir a otros espacios en los cuales se fortalece a través de la acción de las organizaciones o aliados de las organizaciones.
perdón, pero esta mirada productivista del territorio, lamentablemente, en gran parte de las agencias que tienen que ocuparse de proteger el medio ambiente y los territorios, va ganando, ¿no? Es difícil. Florencia, bueno, hay una ley de bosques que está vigente. ¿Qué está pasando ahora que no hay Ministerio de Ambiente? ¿Cómo está el control de esto que dice María José de los desmontes? Y también estamos en una semana en la que se discute esta ley bases que tiene una cláusula que para autorizar el RIGI y estas supuestas inversiones que van a llegar de la fuerza del cielo, supuestamente este RIGI puede llegar a dejar de lado toda legislación que se oponga y podría arrasar la legislación ambiental. ¿Cómo ves que estos temas en distintos lugares del país y en particular en Santiago del Estero van a continuar? Porque, digamos, más allá de la legislación que está vigente, si hay la aprobación de esta ley bases, que bueno, esperemos que no se apruebe, pero también sin Ministerio de Ambiente, ¿quién controla todo esto? Bueno, gracias María José. A ver, distintas cuestiones, ¿no? Yo creo que a mí me parece que no es un dato menor que no haya Ministerio de Ambiente, así como otros ministerios, digamos, que se han eliminado. Sin embargo, yo creo que eso no es lo peor que le está sucediendo a la política pública, sino el desfinanciamiento. O sea, de hecho, me parece que por ahí puede dejar de existir como estructura o disminuir los niveles de estructura, pero la verdad es que me parece lo más grave es el financiamiento o el corrimiento por parte del Estado de sus facultades de fiscalización sobre todo. En materia de presupuestos mínimos, me parece que el tema de la ley de bosques y siendo parte siempre de algún sector de la sociedad civil, incluso yo había juntado firmas junto con el CEIBAL, la Asociación Civil, para que se apruebe esa ley de bosques, ese millón de firmas que habíamos juntado por el 2006, 2007. La realidad es que yo creo que si bien en algún momento, no me acuerdo si fue 2021, por ahí 2020, 2021, ha habido un intento de la anterior gestión de modificar la ley de bosques, a mí me parece que hay algunas cuestiones que han quedado sin regularse o incluso mal implementadas en lo que hace la ley de bosques. O sea, hoy lo que vemos es que la mayor parte de los desmontes acontecidos en nuestro país están en el Chaco argentino, digamos, ¿no? Parte del gran Chaco sudamericano. Por otra parte, no hay una tarea de recomposición ni una fiscalización con relación a la recomposición y replantación del bosque nativo, digamos, que se elimina. Por otra parte, ha habido cierto esquema de negocio que tenía que ver con esta especie de desfinanciamiento de la ley de bosques paulatino, que terminaba haciendo que a un propietario de un fondo le convenía desmontar 1000 hectáreas, venderlo desmontado y pagar la multa por ese desmonte ilegal antes que presentar su plan de manejo y demás por los retrasos que tenía. Y después lo que me parece que no es menor con relación a la implementación de las distintas políticas públicas en materia ambiental, con relación al esquema de presupuestos mínimos, es el tema de fiscalización y el tema de quiénes son los que implementan la política pública, porque tenemos siempre los casos del zorro cuidando el gallinero, las direcciones de minería aprobando o desaprobando una evaluación ambiental para un proyecto minero, las direcciones que a su vez dependen de los ministerios de producción. Entonces siempre tenemos una especie de asociación empresaria de zorros cuidando los gallineros, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, el RIGI es literalmente una afrenta a todo lo que es la normativa ambiental y al plexo, me parece, constitucional en términos ambientales y de derechos humanos. O sea, nosotros tenemos un acuerdo, me parece, colectivo, como democrático y ciudadano, acerca de que a donde se avanza no se retrocede, o sea, no podemos permitir retrocesos en materia ambiental ni en materia de derechos humanos, eso no va más. Y el RIGI, especialmente en distintas cláusulas, pero especialmente en las que tiene que ver con relación a este mandato hacia el Poder Judicial de crear nulo y nulidad absoluta, de pronto
a mí me parece que no solamente que retrocede, porque cambiaría el esquema, sino que por otra parte lo que hace es hacer como el juego este de las estatuas, ¿no? Del congelados. Entonces es un congelado de por vida, porque no se podría mejorar la normativa ambiental. Entonces todos los que esperamos nosotros, o por ahí, digo, toda la multisectorial, ¿no? La ley de humedales hoy debería ser que yo pionera en el rechazo al RIGI, porque si se aprueba así como está, no hay maneras de que se apruebe una ley de humedales. O sea, cualquier medida protectoria del ambiente, de los ecosistemas, no va a poder ser aprobada. O si es aprobada, va a tener que ser declarada nula, de nulidad absoluta, lo cual es una locura, ¿no? Entonces, bueno, es parte de toda esta locura que a mí me parece, quizás no es buena la metáfora, pero me parece que este gobierno es una especie de cáncer de la Argentina, ¿no? Porque desde adentro se está carcomiendo, están destruyendo nuestro país, ¿no? Digo, con todo lo que eso conlleva. Recordemos que Argentina tiene tratados internacionales en materia de derechos humanos suscriptos, de los cuales, bueno, muchísimos de estos tratados garantizan el derecho al ambiente, por ejemplo, el Protocolo de San Salvador, el Acuerdo de Escazú, y sobre todo que hay un principio consagrado también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y toda la jurisprudencia interamericana de no regresión, más allá de que la ley de ambiente tiene el principio de no regresión, la jurisprudencia en materia de derechos humanos, y el derecho al ambiente lo es, para nuestra región hace mucho tiempo y para el mundo hace un año, no se puede volver atrás, o sea, no podemos retroceder. Y bueno, si Argentina toma este camino y sanciona estas leyes, seguramente nos vamos a encontrar con muchos desastres ambientales, responsabilidad internacional del Estado, que deberemos llegar a los foros internacionales, pero lo que pasa es que la responsabilidad internacional del Estado siempre llega tarde, porque la gente se muere en el camino, ¿no? El mundo habla de cambio climático, de pérdida de biodiversidad. ¿Cómo se ven los efectos de cambio climático y pérdida de biodiversidad en Santiago del Estero, Jimena? Sintéticamente. Bueno, claramente hay un gran avance, ¿no?, en la pérdida de biodiversidad. Bueno, con esta idea, ¿no?, y estos modelos de monocultivos siempre se pierde muchísima biodiversidad. El avance también de la contaminación en términos de todos los estratos, agua, suelo, aire, también generan la pérdida de la biodiversidad, pero también hablar de cambio climático en términos, digamos, más sociales, generan mayor dificultad para la vida en general, la vida de humanos y no humanos, mayor dificultad para el acceso al agua, el acceso a los alimentos, mayores condiciones en cuanto a la sobrevivencia, ¿no? Calores extremos, más en una región de las características semiáridas como lo son Santiago del Estero y de tan elevadas temperaturas, pero también en términos de salud tenemos en esta última epidemia que por supuesto ha sido de todo el país y toda la región, por ejemplo, el avance de el crecimiento en números de casos del dengue, que también tienen que ver con esto, ¿no? El cambio en cuanto a las estacionalidades, a que tengamos periodos mayores de humedad, de lluvia, como acompañados de otros fenómenos climáticos como el Niño, que junto a la intensidad del calor generan las condiciones para el avance de enfermedades, ¿no?, como el dengue. Más otras condiciones que tienen que ver con esto de espacios a cielo abierto, todavía potenciados por la pobreza, ¿no?, y la falta de condiciones para poder tratar de librar con estas problemáticas, el colapso en cuanto a la atención de los servicios. Lo podemos mirar desde muchas aristas, ¿no? O sea, por ahí
pensamos que el cambio climático está muy lejos porque se habla como de algo mucho más global, pero es algo que nos está afectando en nuestra vida cotidiana. Y bueno, siempre recuerdo a un profesor en climatología que siempre nos decía con los años y todas las estadísticas, ya en aquellos entonces se hablaba de cambio climático, comentaba que Santiago del Estero era una de las regiones que iba a volverse con un clima más tropical, y por ejemplo Tucumán, que siempre era como mucho más húmedo, se iba a volver todavía un poco más frío. Entonces, bueno, esos avances están sucediendo todavía con mayor rapidez justamente por todas las transformaciones que tienen que ver con las actividades extractivas. Vanina Picardo, contanos un poco la RAC y la abogacía comunitaria, otras experiencias en el país, están trabajando de manera federal. ¿Hay alguna experiencia similar a nosotras, escuelas ecofeministas que hayan tomado temas ambientales, temas de género, que podamos entrar en red con esa subred de la abogacía comunitaria en algún otro lugar del país? ¿O de qué otros temas han tenido algunas experiencias? Bueno, ahí ya respondo ahora, María José, a tu pregunta. Sí me quedó resonando algo que trajo Florencia, con lo cual coincido mucho, ¿no? De la importancia justamente de estar conectados y conectadas, sobre todo en estos tiempos muy complejos. Creo que, bueno, quienes trabajamos en estos temas lo estamos viviendo, ¿no? Como este cambio de época y también de la necesidad de repensar determinadas estrategias que por ahí quizás en años anteriores, yo hablo sobre todo, ¿no? Desde la lucha utilizando el derecho, le encontrábamos cierto sentido y efectividad, como podía ser la presentación de un amparo, la presentación ante organismos internacionales, que hoy es como que uno siente que realice ese tipo de acciones, pedidos de acceso a información o lo que fuera, y la respuesta por ahí no es la que se espera o el grado de efectividad que tenían antes, en tiempos anteriores. Entonces, bueno, como más que nunca creemos que es importante, bueno, en estos tiempos de mantenernos conectadas y sobre todo para pensar de manera colectiva, bueno, cuáles van a ser, ¿no? Las distintas estrategias que nos vamos a dar de cara al futuro, el presente y el futuro. Hoy, por ejemplo, esta semana nos estamos desayunando también con la reestructuración de los CAG, de los Centros de Acceso a la Justicia, que digo, más allá que puede que haya políticas, ¿no? que ameritaban una revisión y etcétera, este paso de la existencia de la política cero en todos los distintos planos que estamos viendo, bueno, creemos que no es el correcto. Entonces son muchos los temas, son muchos los campos, pero bueno, ahí sí creemos desde la red que es el estar en contacto de la red, compartir y pensar colectivamente que, bueno, qué otras formas o qué otras maneras vamos a encontrar para poder seguir defendiendo los derechos, como decíamos recién, sobre todo de las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Eh, ¿Qué, pueden adherirse personas a título individual, organizaciones? ¿Cómo se hacen para sumar a la red argentina de abogacía comunitaria? Y ahí, o sea, la adhesión es tanto institucional, o sea, puede adherir cualquier organización y o cualquier persona de carácter individual. Incluso la red surge un poco, digamos, desde este lugar también, como de tratando de ser un espacio de contención, sobre todo para quienes por ahí se encuentran de manera más solitaria, ¿no? Sabemos que hay algunos compañeros o compañeras que quizás integramos organizaciones, tenemos cierta contención, pero hay muchos activistas, personas activistas o abogados o abogadas que la verdad trabajan muy a pulmón, muy solos, sobre todo en el interior del país. Entonces, bueno, también el espacio apunta a eso, así que pueden adherir. La página es muy fácil, es abogaciacomunitaria.org, así que ahí se puede entrar. Y en respuesta, María José, a lo que me preguntabas antes, a otras iniciativas y otros proyectos, nosotros el año pasado lanzamos un programa de apoyo que buscaba acercar apoyo económico y técnico a proyectos. El año pasado se financiaron 5 proyectos de distintas agendas y también, bueno, en el sur del país, en Santiago del Estero, en Buenos Aires, en Córdoba.
Y este año, bueno, nos replanteamos mucho como red hacia dónde dirigir nuestros esfuerzos y por el contexto, digamos, particular, ¿no? De retroceso, creíamos que era un gran aporte el que podíamos hacer de seguir acompañando a proyectos y organizaciones, en especial en este contexto de, bueno, de dificultad de acceso al financiamiento, de retroceso en derechos. Y cuando la escuchaba, bueno, a la otra María José y a Jimena, digo, también es como un acierto, ¿no? Que hay veces que nada mejor que acompañar a aquellos y a aquellas que más conocen de sus territorios, de sus provincias y de las problemáticas que hay. Así que bueno, este año redoblamos la apuesta con mucho esfuerzo y estamos acompañando a 10 proyectos en distintas partes del país. Y bueno, uno entre ellos es la red de defensoras. Y sí, tenemos proyectos en Mendoza, en Salta, en Tucumán, en Buenos Aires, en conurbano bonaerense, y tratamos también de acompañar una diversidad de temas, así que vamos a estar trabajando temáticas de violencia institucional, el acompañamiento en el acceso a comunidades originarias, aborígenes también en Salta, bueno, y en Jujuy. Así que bueno, ahí hay una variedad de apoyo, pero bueno, en esa línea un poco nuestro aporte también este año y en este contexto. Florencia, se lanzó la semana pasada el Observatorio de Escazú en Argentina, integramos varias organizaciones que aquí estamos, pero me gustaría que cuentes un poco cuál es el objetivo y cómo también se ensambla con esto que estamos diciendo, porque tiene que ver en realidad con el empoderamiento jurídico comunitario, con el control ciudadano sobre las herramientas a nivel regional y también local, ¿no? Bueno, acerca del observatorio, la realidad es que la semana pasada dio el lanzamiento, gracias María José por mencionarlo, y un poco la idea es en este esquema, digamos, de trabajo en red con organizaciones y con la academia, con algunos centros de investigación, de universidades, que están trabajando distintos, algunos de los temas, digamos, contemplados por el Acuerdo de Escazú. La realidad es que el objetivo es aunar esfuerzos, monitorear, observar cómo el Estado nacional, los estados subnacionales, implementan o no el Acuerdo de Escazú, cómo lo implementan, ¿no? Y a partir de eso, desde la sociedad civil, efectuar diagnósticos, monitoreos, digamos, y poder incidir también en que sea una realidad el Acuerdo de Escazú. Recordemos que es el primer acuerdo a nivel global que plantea la protección a los defensores de derechos humanos en materia ambiental, por lo cual me parece que todo el tema de la abogacía comunitaria, de todo el trabajo que vienen haciendo ustedes desde ACDH, de las redes defensoras ambientales y del buen vivir, me parece que es fundamental porque siempre son las mujeres, son las comunidades indígenas, son los grupos en situación de vulnerabilidad los que son los más afectados y los que requieren que hagamos los esfuerzos para poner en marcha este tipo de herramientas. Claramente quizás no es perfecta, quizás es mejorable y todo lo que sea, pero sí creemos que es una herramienta que nos une y que podemos trabajar en conjunto a como dé lugar y con lo que se puede, ¿no? Porque también es un poco eso, ha sido... cada organización está coordinando los ejes en los cuales tiene más expertise o más trabajo, más trayectoria, porque también no todos somos buenos en todo. Entonces, a mí me gusta mucho esto que pasa en la sociedad civil en Argentina, que tenemos una especie de ecuanimidad, mucha solidaridad también en cuanto a trabajar en conjunto, hay algunas cosas que no se pueden hacer, pero bueno, avanzamos igual, así que bueno, un poco el objetivo del Observatorio de Escazú es eso, construir una línea de base en torno a la implementación y a partir de ahí hacer incidencia. Esto que vos decís, en esta semana, bueno, en estas semanas que pasaron la perdimos a Norita Cortinas, murió Lita Boitano, la verdad que son semanas donde perdimos algunas defensoras insustituibles en temas de derechos humanos, pero también recuerdo el 2001, donde constituimos el Frente Nacional contra la Pobreza, cuando recién arrancaba la CTA, y me acuerdo en ese momento que todo parecía deshacerse, que nuestra frase de cabecera era:
lo que no hace el Estado. Vemos cómo desde la sociedad civil nos organizamos y avanzamos, así un poco como lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, no tenemos los recursos, no tenemos guita, pero la solidaridad te pone un comedor o te arma una olla o te resuelve el asesoramiento jurídico, o vemos cómo avanzamos, pero nada nos va a detener en volver a tratar de construir una Argentina humana y solidaria, ¿no? Quiero volver a las compañeras allí en Santiago del Estero para que, por un lado, preguntar algo que me resuena mucho y me preocupa es, Jimena, vos hablabas de el avance del extractivismo urbano, del extractivismo del agronegocio, y algo que yo vengo observando y me queda muy claro en la provincia de Santa Fe, pero hay experiencias en México y en Colombia, es cómo se empalma esta situación de avance del extractivismo con el narcotráfico. ¿Vos ves alguna línea en esta provincia también de conexión entre el avance de los agronegocios y el extractivismo urbano y comprar campos y comprar espacios para construir y el lavado de dinero? ¿Vos ves esa línea o no tenés información o no sabés? No tengo información, bueno, exacta sobre el tema, siempre es un tema que está ahí como rondando. Bueno, Santiago del Estero, como decíamos, es un territorio tan grande donde siempre se ha dicho eso. Sí, tengo compañeras que están como haciendo un paralelismo y que van de la mano junto con el narcotráfico en cuanto a lo que es las rutas del extractivismo con las rutas de la trata de mujeres para la explotación sexual. Y bueno, en general, digo, esto ya me hago cargo, va vinculado y va de la mano muchas veces también. Entonces, son líneas que seguramente serán muy interesantes para tomar también desde la red, ¿no? O bueno, eso para ahondar más con quienes están investigando sobre eso. Nos encantaría que nos pases la información porque estamos viendo que es un tema bastante que se va extendiendo y hay conexiones. Trata, narcotráfico, trata, agronegocios, lavado de dinero, extractivismo urbano. Estamos como viéndolo muy potentemente, así que me importa mucho y está bueno que nos pases la data de CONICET de lo que pueda. Bueno, y vamos a darle el cierre a nuestra compañera María José Venancio para que nos cuente un poquito más, cómo te imaginas a quiénes vamos a convocar en Santiago, qué articulaciones crees que podemos ampliar para tener más abogados, más estudiantes, más colectivos campesinos o indígenas o gente que esté interesada en el ambiente para hacer conciencia y también para compartir herramientas, fortaleciendo nuestro nodo de la red de defensoras del ambiente y del buen vivir en Santiago? ¿Te imaginas que podemos expandir esta necesidad de que haya más gente con conciencia sobre estos temas? ¿Cómo lo ves? Sí, lo estamos organizando desde la regional de la PH, la Asamblea Parlamentaria por los Derechos Humanos, aquí en Santiago con las compañeras, y a su vez de la regional hacemos parte de otro grupo de un colectivo feminista, Feminista Popular, Bloque Feminismo Popular, y bueno, ahí con las organizaciones feministas la idea es poder hacer la invitación a todas, todes, todes. Quizás por las distancias, esta provincia tiene distancias muy largas, se complica que lleguen desde las comunidades, pero bueno, vamos a ver cómo sorteamos esos obstáculos, quizás con la conectividad. Pero bueno, aquí sí vamos a invitar a las universidades, a abogados y sobre todo a las compañeras de los barrios que forman parte de estas organizaciones que conformamos el bloque de feminismo popular. Claro, les contamos a todos que la idea de estas escuelas está pensado como a dos voces. Una parte de la escuela la hacemos de manera federal con personas, disertantes, abogados que pueden estar en distintas provincias y lo continuamos en el territorio porque entendemos que es importante estar allí, poder juntar a la gente. A veces la gente tiene problemas de conectividad, entonces
que todos nos puedan ver en un solo lugar juntos y después trabajar en las herramientas que se imparten de manera federal en el lugar, ¿no? En Chaco fue muy lindo porque, bueno, en esa ocasión pudimos ir al cierre de la escuela y pudimos estar en el territorio. Acá en Santiago ya no me animo tanto, pero vamos a intentarlo. Y por supuesto, estamos preparándonos para el Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, TTTT más y disidencias varias, que vamos a estar allí en Jujuy en octubre. Y por supuesto, como siempre, vamos a estar en el equipo de las ecofeministas que vamos tratando de sumar en esta línea y sobre todo todas las abogades que se quieran sumar a nuestra red. Bueno, les agradezco muchísimo, me encantaría seguir charlando, pero no va a faltar oportunidad de que las invitemos otra vez y sigamos compartiendo los logros, los resultados y todas las inquietudes que tenemos y bueno, mucha fuerza en cada lugar, a cada una. Muchísimas gracias a las 4. Hoy nos acompañaron Vanina Picardo de ASIG, María José Venancio en Santiago del Estero de APDH, Jimena García Batán del CONICET y Florencia Gómez de CEPAS. Gracias y hasta la semana que viene. Chau, chau a todos, todas. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas somos varias las que ya no se conforman, no